Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salva su patria llegue ya y que sea pasada lista de estar, cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista. A mi nombre yo feliz responderé, en aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá, cuando las llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista de estar, cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista de estar, cuando ya se pasen lista, cuando ya se pasen lista, cuando ya se pasen lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salva su patria llegue ya y que sea pasada lista y de estar, cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista, cuando allá se pasen lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Bendiga, bendiciones para todos. Y quería compartir una palabra en esta semana de Semana Santa, y la pregunta que me estaba haciendo era de qué significado tiene Pascuas para nuestras vidas. Porque cuando decimos Pascua, enseguida buscamos en el almanaque, si nos podemos ir de vacaciones, si podemos salir a algún lado, pero en este año la verdad que es una Pascua donde he podido buscarle el significado. Y quería compartirle con ustedes en el libro de Éxodos, en el capítulo 12, en el versículo 7, dice: tomarán de la sangre, la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Y esta palabra me llevaba a meditar también de qué manera la sangre los hacía libre, porque dice también en el versículo 14: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. O sea, ellos estaban festejando la liberación del pueblo de Israel, saliendo de la esclavitud. Y llevándome a la Semana Santa este domingo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús en el capítulo 22 de San Lucas, versículo 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. O sea que Jesús festejaba también la Pascua, pero él tenía un gran anhelo. ¿Qué era? Dice después en el versículo 19: y tomó el pan y dio gracia y lo partió y les dio y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Yo decía: Señor, gracias porque
Así como la sangre en la época del Éxodo le fue de liberación, era una fiesta porque salían de la esclavitud, en este domingo también esa sangre derramada de Jesús es la que nos dio una salvación y nos saca de la esclavitud. Nos hace una vida libre. Por eso el significado de la palabra de Pascuas, que significa un paso y fiesta, que en este domingo podamos meditar y decir: gracias, Jesús, porque si no hubiera sido por esa sangre y por esa que has resucitado, me has hecho libre, nos has hecho libre. Que esta Pascua sea como la estamos pasando en cuarentena, porque por los momentos vividos, pero gracias a Dios porque podemos recordar que gracias a Él en esta semana fue el transcurso donde Él fue sacrificado, pero le damos gracias a Dios porque este domingo Él resucitó. Que Dios te bendiga, tenga unas felices Pascuas y que puedas conmemorarla de esta manera, pensando y recapacitando que Él murió para darte libertad, para darte salvación. Que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, hermanos. Felices Pascuas. Dios les bendiga a todos. La paz del Señor con ustedes. Y festejando estas Pascuas, queremos tener un lindo encuentro, aunque sea a la distancia, pero disfrutar de la presencia del Señor y sentirnos en este día que podemos estar en plena comunión. Señor les bendiga. Kedna me va a estar acompañando en la lectura de algunos versículos. Quiero decirle que tomemos este tiempo con toda la reverencia necesaria, porque vamos a estar juntos celebrando un culto, una reunión, a la distancia, pero una reunión. Luego de compartir esta palabra, que les pido suma atención, su mensaje, teniendo en cuenta la Pascua, pero que nos refleja en el día de hoy cómo nosotros presentarnos delante del Señor y cómo vivir una vida teniendo en cuenta lo que sucedió en aquella Pascua y lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Luego, después de este mensaje, vamos a participar del pan y de la copa, haciendo memoria justamente del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablar, que parece que no tiene mucho que ver, pero ustedes van a ver a lo largo del mensaje cómo el Señor se ocupó y qué importante es que nosotros tengamos en cuenta este mensaje y sea de bendición para nosotros en este tiempo y que realmente es aplicable para nosotros y nos va a bendecir. Por eso les pido atención y que en reposo, en quietud, ahí puedan recibir el mensaje con atención. Amén. Vamos a hablar de la importancia de las palabras, la importancia de las palabras. Para esto voy a comenzar en Proverbio capítulo 18, versículo 20 y 21. Dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Nosotros vemos aquí en este pasaje, en este versículo que Kedna nos lee, la importancia de las palabras y cómo ellas afectan totalmente en lo que nosotros hacemos. Por eso es importante tener en cuenta el consejo del apóstol Santiago en el capítulo 3, que habla en el poder de la lengua, ¿no? El uso de la lengua. Y nos habla mucho de lo que ocasionan las palabras que nosotros hablamos, las palabras que nosotros soltamos. Y creo que aquello que decimos refleja un poco de lo que somos y de lo que está pasando en nuestro interior, que justamente también puede ser una forma de que nosotros, como un termómetro, una forma de medir lo que decimos. Por eso es importante escucharnos en lo que hablamos también, prestar atención a lo que vamos a hablar, porque muchas veces lo que decimos podemos mejorar, podemos cambiar ese hábito de palabra, ¿no? Podemos medir por lo que soltamos, lo que nos pasa aquí adentro, y podemos cambiar la actitud. Gracias a Dios que en Cristo tenemos nosotros esa oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Vamos a continuar en Éxodo 13, 21. Ahí no lo vamos a leer ese pasaje, que se nos extiende un poquito, pero ustedes van a ver en ese versículo, que ustedes lo pueden leer en sus casas, que nos habla un poco de lo que sucedió aquel entonces, cómo
los israelitas celebraron la Pascua. El pueblo de Dios se preparó teniendo en cuenta el mensaje de Dios y como hemos dicho en algunos otros mensajes, aquellos que guardaron la palabra del Señor también fueron guardados. Se prepararon en sus casas, asando el cordero a las brasas como Dios había mandado, comiendo pan sin levadura y hierbas amargas, y se prepararon aquella noche para salir rumbo a la tierra prometida, camino del desierto hacia la tierra prometida. Dios les había prometido, pero ellos tenían que, con la sangre de aquel cordero, pintar los dinteles de la puerta. Llegada la noche, el ángel de la muerte iba a pasar y iba a herir a todo primogénito. Claro que todos aquellos que aquella noche guardaron el consejo de Dios fueron salvos de esto, pero aquellos que no, sufrieron la muerte del primogénito. Dice que se escuchó el clamor de los egipcios en aquella nación aquel día. Luego el pueblo de Dios, Faraón soltó en libertad que el pueblo vaya, una forma de decir, váyanse para el desierto, ofrezcan servicio allí a su Dios, y el pueblo salió con todo lo que tenía, con sus posesiones, ya estaban ellos preparados para salir. Los egipcios le dieron como una indemnización a ellos de oro, salieron ricos, el pueblo salió rico, y creo que eso es lo que Dios pretende de nosotros, que nosotros, Dios nos enriquece, Dios en su amor es tan poderoso, Él es nuestro proveedor, que la libertad de Dios es para que vivamos en abundancia. Cristo trajo esa vida abundante, ¿cierto? Entonces, esa es la Pascua, es el paso de la esclavitud que el pueblo estaba en Egipto hacia la libertad. Es sobrepasar, que el ángel iba a sobrepasar las puertas de aquellos dinteles pintados con la sangre. Iba a pasar por encima. Esto significa Pascua, ¿sí? Nuestra Pascua hoy es Jesucristo. Nosotros no vamos a pintar los dinteles de la puerta, pero porque la sangre del Cordero ya fue derramada en la cruz, pero sí nuestra fe, nuestra obediencia, el guardar nuestra palabra. Y qué justo, ¿no? Pensando un poquito en lo que nos está sucediendo en este 2020, para esta fecha, Pascua también, como aquel entonces, guardarse en casa, ¿no? De la maldad y la enfermedad, toda esta peste que está pasando, está afuera. Nosotros podemos ahora estar resguardados para meditar, ¿no? Y para esta fecha creo que hay algo que Dios nos quiere decir. El juicio de Dios no es para los hijos, pero sí es para aquellos que no guardan y no oyen su voluntad, que no tienen en cuenta su palabra. Teniendo un poquito en cuenta lo que es Pascua, ellos salieron aquella noche por el desierto y dice que una columna de nube les guiaba en el día y una columna de fuego por la noche. Así que tenían sombra del sol, tenían dirección en el día y también seguían teniendo dirección, luz y calor por el desierto durante la noche. Dios se encargó de guiar a su pueblo y llevarlo a una tierra de abundancia, a una tierra rica donde fluía leche y miel. Esa fue la promesa del Señor para su pueblo. Ahora, yo quiero que podamos leer otro versículo, Éxodo 14, 11 y 12. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Tremendo. Es decir, cuando salieron por aquel desierto, dice que llegaron a las orillas del Mar Rojo y allí acamparon. Mientras acampaban, observaron que Faraón con todo su ejército, el corazón de Faraón endurecido, salió en busca del pueblo de Dios y dijo: ¿cómo podemos dejarlos en libertad para que ellos no nos sirvan? Y endurecido su corazón, preparó todo su carruaje, todo su ejército y sale para tomar otra vez en esclavitud del pueblo de Dios. Tenemos un perseguidor que constantemente maquina de qué manera volvernos a que seamos esclavos, y trabaja con mucha astucia. Así que en esto debemos ser entendidos, hermanos. Allí Faraón llega y cuando el pueblo de Dios ve, comienza a hablar mal. Nosotros vemos aquí, mejor sería estar en Egipto, y allí murmuraron, allí hablaron mal contra Moisés, contra el siervo de Dios.
hablaron mal de Dios. Y en aquellas palabras había algo tremendo, ¿no? Que ellos estarían formando su propio destino. Aquellas palabras que soltaban, aquellas palabras que ellos decían, formarían su propio destino. Y Dios conoce la palabra que sale de nuestro corazón. Dios las conoce. Dios conoció la palabra que el pueblo de Dios soltó en aquel entonces, hablando realmente mal. Tristemente, ellos estaban provocando su propia sentencia, hablando de este modo. Por eso vemos lo importante que son las palabras que nosotros usamos como pueblo de Dios. Debemos recordar siempre que el Señor nos sacó de esclavitud a libertad. Hoy nosotros, por su amor, por el amor de Cristo, hoy nosotros podemos gozar y disfrutar por el amor del Señor de la libertad, ¿no? Debemos cuidar esta libertad con que el Señor nos hizo libre. El pueblo fue sellando su destino con aquellas palabras que ellos soltaban. Debemos tener en cuenta que cuando es Dios que nos lleva al desierto, así como el Espíritu de Dios llevó al desierto a Jesucristo, ese desierto no es para morir, no es para que nosotros maldigamos, hablemos mal y caigamos en murmuración y en desespero y allí blasfememos, podamos blasfemar contra el Señor. Debemos tener mucho cuidado en nuestras palabras que soltamos, porque ese desierto es un desierto en que Dios tiene un propósito para llevarnos a una tierra prometida. Es el desierto que de nosotros va a sacar lo mejor y nosotros debemos ser sabios. El desierto que pasamos a consecuencia de nuestro desvío, de nuestro pecado, es otra cosa, que en otro momento lo hemos hablado. Pero cuando Dios lleva a su pueblo al desierto es porque Dios tiene un propósito. Amén. Nosotros debemos ser sabios y mantenernos siempre en la voluntad de Dios y escuchando, Señor, guíanos. Señor, ¿qué propósito tienes con nosotros en este entonces? Vamos a leer en Éxodo. Capítulo 15, versículo 24. 15-24. Otro ejemplo de la murmuración y cómo el pueblo hablaba mal, ¿no? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y el 26 dice, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Seguimos en Éxodo 15-26. Es el versículo El que leímos recién. Bueno, nosotros vemos acá el Señor mismo escuchando aquel pueblo que llegando a Mara, no había, las aguas que habían eran amargas, y allí murmuró otra vez contra Moisés y renegando que habían llegado a un lugar, morir. Bueno, nosotros escuchamos en la palabra de Dios, ustedes pueden luego revisar los versículos, su forma de hablar mal y de murmurar. Nosotros vemos que Dios en su misericordia pacientemente escuchaba aquello y les decía claramente que no se distraigan, que oigan su palabra, que tengan en cuenta su mandamiento, que si ellos se mantenían escuchando a Dios y poniendo por obra lo que Él decía, nada de lo que ellos vivieron, de que los egipcios vivieron, ellos vivirían. Dios es un Dios que sacia y que nos libra de toda enfermedad. Dios no quería eso para el pueblo. El pueblo, hablando mal, se acercaba a aquella maldición. Aparte, también era una forma de descreer a las promesas de Dios, Claro. porque Él había prometido que estaría con ellos en toda la travesía del desierto, y en la primera dificultad que surgía, lo primero que les venía a la mente no era pedir o agradecer o buscar a Dios, sino que murmurar contra Dios y renegar contra la situación. Vemos de ello la primera actitud La reacción. cuando veían una adversidad, ¿no? Sí. Tremendo. Éxodo 17. Versículo 2 al 4, dice Sí. así: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo:
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y el versículo 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Tremendo. Ellos estaban dudando. De la presencia Dios de Dios. estará con nosotros. Ahora, la columna, durante el día que les guiaba, que les daba cuidado del sol, las aguas amargas que Dios guió a Moisés para que prepararan las aguas dulces y pudieran beber después. La columna de fuego que les daba luz y calor, ya se habían olvidado. ¿Cuántas veces Satanás toca nuestro oído y nos habla y nos hace creer que Dios no está con nosotros? Dios está con nosotros en todo momento. Nosotros debemos confiar. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días. Nunca dejará a su pueblo, a los que han sido sellados con su Espíritu Santo, a los que han sido redimidos con su sangre, a los que realmente no conocen la palabra de Dios, ¿no? Que la tienen como conocimiento, sino aquellos que le creen a Dios, ¿sí? A ellos se dice que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay algo importante. Este es otro caso donde el pueblo llega a una tierra, a un lugar donde vemos que las aguas ahí en Refidim llega, ¿sí? Y en Refidim no tenían agua para beber, y como nos comentaba Ketna, ellos volvieron a murmurar y a hablar mal de aquel lugar. Ahora, ellos de a poco iban sellando su propia sentencia, es decir, formando con sus palabras un trágico destino. Vamos a leer en Éxodo 32:1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. También vamos a leer el 32, 17 y 18. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Tremendo. Moisés había subido al monte Sinaí para oír a Dios como Dios se lo había pedido, y allí pasó un tiempo en la presencia de Dios. Y Dios, desde aquel tiempo, como fruto a aquel encuentro y aquel tiempo con Dios, del siervo con Dios, el Señor escribe con su propio dedo los mandamientos escritos en aquellas tablas. Antes la palabra de Dios era oída y Moisés la trasladaba. Ahora, ¿por qué? Porque gracias a Dios que había alguien que escuchaba la palabra de Dios. Si usted escucha a Dios, va a poder transmitir propósitos de Dios, como lo hacía Moisés. Pero desde ese entonces el mismo Dios con su dedo plasma los mandamientos en aquellas tablas para que el pueblo de Dios tuviera su palabra y los mandamientos. Y Dios dice que si los tenían en cuenta, serían bendecidos. Y nada de ningún mal llegaría a ellos. La palabra nos guarda. Guardar los mandamientos nos guarda. Para nosotros, ¿cuánto nos cuesta, no? Someternos a la palabra de Dios. Pero te guarda, te bendice, te prospera. Amén. Y nosotros vemos aquí en este entonces que el pueblo se cansó de esperar allí a Moisés y dijo, hagamos un becerro. Y así fue, que fundieron oro y salió un becerro. Y ellos dijeron, estos son los dioses, tremendo, que nos sacó del Egipto. Dios oía todo aquello. Cuando Moisés bajaba allí de la montaña acompañado de su servidor, de Josué, Josué dice, estoy escuchando que el pueblo está allí en una pelea. Pero Moisés, que ya tenía conocimiento, porque Dios ya se lo había anticipado lo que estaba ocurriendo, sabía que el pueblo se había corrompido. Y le dijo, yo no estoy escuchando voz de pelea, estoy escuchando alboroto, estoy escuchando fiesta, estoy escuchando alegría. Y así era. Habían hecho un becerro y se comenzaron a comer, a beber ahí y a estar en alegría, festejando que ese era su Dios. Señor, mirando todo eso, ¿no? Si seguimos un poquito más adelante, en número 12,
versículo 1 y 2 y versículo 8 y 10. No vamos a leer ahí para no detenernos, pero ahí vemos de la manera que María y Aarón hablaron contra Moisés, murmurando contra... Ellos estaban disgustados, estaban celosos, ¿no? De la mujer cusita que Moisés había elegido. No les gustaba la cuñada, se ve. Así que tenga cuidado con hablar mal de los parientes, porque quizás su pariente es un hijo de Dios, y Dios escucha eso, para tener en cuenta. Dice que Dios descendió, los llamó aparte, dice vengan acá, estén frente a mí porque yo oí lo que ustedes han hablado de Moisés. Yo oí lo que hablaron de mi siervo y lo que dijeron de la mujer del siervo. Entonces, Dios le habla claramente. Él está hablando porque yo le estoy dando la palabra. Está diciendo lo que yo dije. Y Dios mismo había elegido. Le dejó claro que Dios había elegido a Moisés para entregar su palabra. Cuenta la Escritura que María salió de aquel lugar quedando leprosa. Sentencia, destino que llegaban, no porque Dios era malo. Dios es malo. Hay cosas que nosotros las hemos sembrado y es lo que estamos cosechando. Terrible. Dios no quería eso. El destino de Dios era llevarlo a una tierra de abundancia. Pero ellos, hablando mal, iban sellando un trágico destino. Hablando con descortesía. Hablando con tanta falta de respeto, ¿no? Frente a la autoridad. Vamos a Números. Capítulo 13, versículo 32 y 33. Ahí en ese momento ya habían llegado a la tierra prometida, sí. Y el versículo 32 dice... Estaban a punto de llegar, ¿no? A las puertas. A las puertas. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Números 14, del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Terrible. Y decían el uno al otro: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Tremendo. Ellos estaban poniendo literalmente su propia sentencia, que así ocurrió con ellos. Ojalá muriésemos aquí en este desierto. Ellos tenían que entrar a la tierra prometida, pero se eligieron 12 hombres, 12 capitanes, 12 príncipes de cada una de las tribus, y fueron a espiar, a reconocer la tierra, y 10 vinieron con palabras, dice, hablando mal, de tal modo que desanimaron a todo el pueblo. Pero menos Caleb y Josué, que tenían un espíritu diferente, que también hablaban lo que Dios quería que hablaran. Ellos hablaban confiando en fe y obediencia a Dios. Ellos reconocieron, sí, es verdad que están los gigantes, pero Dios nos meterá. Dice claramente la palabra, usted lo lee. Dios nos meterá, es decir, Dios peleará, Dios obrará, Dios luchará por nosotros. Es decir, estará en manos de Dios. Ellos no querían pelear contra los gigantes. Hermanos, hay cosas con las que tenemos que luchar y trabajar nosotros, pero Dios va a estar contigo y te va a introducir a la tierra que Él te prometió, porque Él es fiel. Pero ojo de nosotros muchas veces, hermanos, ser de tropiezo para herir la fe, sobre todo de los nuevos o de algunas personas que muchas veces no tienen la fortaleza o la estructura espiritual, y los desanimemos y se vuelvan a Egipto, o los atemos con nuestro hablar a un modo de pensar de débiles, a un modo donde a la persona no es edificada. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios, que provoquemos una visión a la gente que se acerque al Señor y no alejarnos del propósito. A veces podemos estar alejando a las personas del propósito de Dios. Tremendo esto. Vemos en ese pasaje
que todos estaban pasando por la misma situación. Los 12 fueron a la misma tierra, vieron las mismas problemáticas, pero esos dos grupos reaccionaron de maneras diferentes, ¿no? Un grupo de 10 personas hablaron mal, renegaron, murmuraron y con sus propias palabras, como decíamos, ¿no? Sentenciaron su propio destino. Y en cambio Josué y Caleb tuvieron otra reacción, de hablar de bien, confiando en Dios. Eso también cambiaron el destino de esos dos Amén. jóvenes. Amén. Como aquellos que hablan bien, promueven a la bendición a otros. Gloria a Dios. Gracias, pastora. Muy bien su observación. Para ir finalizando, en Números 14, 22, 23. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Lea también, por favor, en 14, 27. Números 14, 27. ¿Hasta cuándo iré esta depravada multitud? Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Esa expresión de Dios me gusta. ¿Hasta cuándo iré? Primero, veíamos que el Señor dice, 10 veces me han tentado. Parece que Dios iba contando las veces que aquellos hablaban mal. Realmente Dios está teniendo en cuenta. Y lo que aquellos soltaban, aquellas palabras que el pueblo soltaba, pesaban en el corazón de Dios. Ahora pregunto, hermanos, usted que está ahí escuchando, creo que con atención, ¿son importantes las palabras que nosotros soltamos? ¿Qué les parece? Como hijos de Dios, ¿tenemos en cuenta que Dios está escuchando lo que nosotros decimos? Fíjense en la expresión de Dios, ¿hasta cuándo yo oiré esto? Provocaron su propio destino. Ahora, atención con esto, hermanos. Pensando en nosotros, ¿por qué es importante que hoy estemos hablando de esto? Hoy por hoy, como iglesia, continuamos viviendo así. Llenos de duda. Continuamos viviendo con aquel Egipto, con aquel espíritu de Egipto adentro, ¿no? Proporcionando duda, murmuración contra las autoridades, ya sean a veces religiosas, las que nos gobiernan, contra nuestro prójimo o con alguna insatisfacción, con quejas. A veces nos hemos mostrado renegando contra el propósito de Dios, contra lo que Dios nos está marcando. A veces no entender el propósito de Dios no nos debe llevar a quejarnos y a murmurar. Debemos entender de que Dios y el deseo de Dios es que pase lo que esté pasando, soy su hijo y Él me lleva a un buen lugar, porque Dios es bueno. El buen lugar de Dios puede ser aquí en la tierra. Claro que Dios tiene cosas buenas, pero no nos olvidemos que nuestro peregrinar también es para vida eterna. Las palabras que nosotros decimos pueden maldecir y atarnos a la tierra y llevarnos al Seol, como también saltar para vida eterna, como el Señor Jesús le dijo a la samaritana. Amén. Entonces, interesante, ¿no? Tener en cuenta lo que el Señor nos está diciendo. Esta generación, para cerrar, murió en el desierto. Los hijos de aquellos entraron. Aquellos que se trabajaron y se prepararon para creer y obedecer a Dios entraron. 40 años. A veces vivimos ciclos que no salimos y siempre damos vuelta en las mismas circunstancias y en las mismas cosas. ¿Por qué será? No estaremos retrasando a veces la bendición de Dios. Sepa que Dios te quiere bendecir. Amén. Hermanos, el Señor nos llamó a que caminemos en esta vida con Él, ¿sí? A caminar con Él. Pero debemos andar en una vida de transformación y eso comienza en nuestro pensar, en nuestro hablar. Es decir, como hijos de Dios, nuestra transformación es demostrada como hablamos. Y si hablamos porque lo hemos pensado, ¿no es cierto? El Señor nos pide que nosotros podamos hablar y con palabras donde demostremos que seamos libres de Egipto. Es decir, el Señor Jesucristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha hecho a nosotros libres y libres de toda esclavitud. Es esa la Pascua que hoy estamos celebrando. Amén. Entonces podemos festejar con gozo porque el Señor nos ha hecho libre de toda esclavitud, aún de un destino trágico por nuestro mal hablar. Que el Señor nos haga libre y nos llene de su presencia siempre. Seamos libres, hermanos, de la devastación del destructor, dándole lugar nosotros mismos.
Vamos a volver a leer el versículo que hemos leído de Proverbio para tener en cuenta por qué comenzamos con ese versículo de Proverbio 18, 20, 21. En Proverbio 18, 20, 21, ahí nos dice claramente que del fruto, nos dice, está bien si no, del fruto dice de nuestra boca, es decir, de lo que hablamos, se llenará nuestro vientre. La pastora nos leía al principio diciendo que la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y en Efesios 4, 22 y 23 tenemos un precioso pasaje, podemos leerlo ese para ir orando ya. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente, que hablemos y pensemos como nacidos de arriba. Es decir, nacido de arriba habla de una nueva criatura. Según el Espíritu Santo somos transformados. Y una de la transformación, el ser transformado, el ser renovados en el Espíritu Santo, es haber dejado el viejo hombre con aquella pasada o vieja manera de hablar, de hacer, de actuar, ¿no? De andar en la vieja masa, como el Señor nos enseña, de aquella vieja levadura que no sirve para nada. Aquella forma de pensar que para nada nos proporciona a nosotros libertad, sino esclavitud, muerte. Amén. Vamos a orar. Dios te bendiga. Vamos a estar orando en este momento. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y oremos en este momento por todos aquellos que van a estar recibiendo esta palabra a través de este audio, de este video. Dios les bendiga. Oremos. Señor amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque celebramos esta Pascua, Señor, entendiendo que tú, Señor, nos sacaste de toda esclavitud por medio de tu muerte allí en la cruz. Tu sangre derramada nos ha hecho libre. Y te pedimos, Señor, perdón si hemos sido descuidados en nuestra forma de hablar, expresando así, Señor, incredulidad, trayendo a nuestra mente palabras, Señor amado, oscuras, trayendo oscuridad por medio de nuestras palabras que hemos dicho, y en vez de traer luz. Señor, ayúdanos, Señor amado, a ser libres, teniendo la oportunidad de disfrutar de territorios de abundancia, Señor amado. Terminamos en un desierto interminable. Te damos gracias, Señor, y te pedimos tu ayuda en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y así, llegando al final de este mensaje, nos preparamos para celebrar la Cena del Señor. Entonces, la recomendación es que usted disfrute esta libertad con que el Señor le ha hecho libre. Amén. Y seamos agradecidos con el Señor. Los hermanos que allí van a participar en sus casas, acá como están viendo tenemos la copa y el pan. Y el Señor Jesús dijo que la noche que el Señor iba a ser entregado, tomó pan, lo comió, lo partió, dando gracias al Señor. Después tomó la copa y bebió. Así como lo voy a hacer yo, quiero que usted lo haga desde su casa. Antes de participar del pan y la copa, haga una oración consagrando estos símbolos al Señor. Señor, invita a la pastora. Padre bendito, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias Amén, por Jesús. este momento Gloria a Dios. de estar junto con mis hermanos participando en el pan, en el vino, Señor, Amén. recordándonos del sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz para traernos libertad, Señor. Ayúdanos a vivir en esta plena libertad que tú Amén, nos has dado. Jesús. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Y así, entonces, hermanos, podemos participar del pan. Así como partimos el pan, ustedes lo hacen desde su casa y participan entonces. Y nos podemos hacer mutuamente, ¿sí? Y ahí pueden participar entonces con libertad. Participamos del pan. Después de participar del pan, lo hacemos así también de la copa. Toma, bebé. Esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Amén. Vivamos en el nuevo pacto.
Señor les bendiga. Háganlo ustedes en su casa, así como les hemos guiado, y luego tengan un momento de adoración. Así como al principio escuchamos la alabanza que nuestro hermano nos cantaba, ahora adoremos juntos también en familia y escuchemos a nuestro hermano Roberto que nos estará acompañando también con una alabanza. Señor les bendiga a todos, tengan felices Pascuas y un lindo tiempo en familia. Dios les bendiga. Dios le bendiga, iglesia. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.